600 naves negras como la obsidiana devoraban el horizonte. Esto no era una flota, esto era el apocalipsis tomando forma física. Un cementerio flotante viniendo a reclamar almas. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Déjamelo en los comentarios, porque lo que estoy a punto de contarte sucedió en un lugar no tan diferente al tuyo, una comunidad pequeña que se negó a arrodillarse, y esa rebeldía cambió la historia de la humanidad para siempre. En las costas de una playa ubicada a 42 kilómetros del corazón de la civilización helena, el Mediterráneo dejó de ser agua, se transformó en sombra líquida, oscurecido por las velas enemigas y el peso de la furia imperial. No desembarcaban por cientos. Eran una inundación viviente hablando dialectos extraños, blindados con escamas doradas como crías de dragón, portando la convicción absoluta de un monarca que se creía divino. Contra esta maquinaria de obliteración, los helenos conocían una sola emoción, esa clase de terror que vacía tus entrañas y convierte tus huesos en líquido. 10.000 ciudadanos, hombres que ayer horneaban pan, la semana pasada moldeaban arcilla, el mes anterior cosechaban trigo, hombres cuyas manos conocían herramientas, pero no el arte de matar, observaban la marea que se aproximaba. Las matemáticas eran simples, brutales, innegables. Esta era una isla de autogobierno ahogándose en un océano de tiranía, y las aguas subían para tragarse todo. Si caían, la muerte sería la parte misericordiosa. Sus esposas vestirían cadenas. Sus hijos servirían como ornamentos castrados en palacios distantes. La idea misma de que gente común pudiera gobernarse a sí misma sería borrada antes de poder echar raíces. ¿Cómo detienes un imperio que se extiende desde el Indo hasta el mar, interior con agricultores, sosteniendo palos con puntas de bronce? No lo haces. Te rindes o mueres. Esa era la lógica. Pero en el verano del año 490, antes de la Era Común, la lógica no fue invitada a este campo de exterminio. Para entender la parálisis apretando cada garganta en la asamblea helena, necesitas mirar al monstruo directo a los ojos. El Imperio Oriental no era una nación, era una fuerza de la naturaleza con corona. Darío el Grande, el rey de reyes, no toleraba faltas de respeto. Años atrás, los helenos habían cometido el error fatal de apoyar una rebelión en territorios occidentales, quemando una ciudad imperial. Para Darío, esto no era guerra, era insulto personal grabado en su orgullo. La leyenda cuenta que cada noche antes de cenar, un sirviente se inclinaba cerca del oído del hombre más poderoso de la tierra y susurraba una sola frase: «Amo, recuerda a los helenos». Ese susurro se había convertido en grito de guerra de 25.000 infantes, incontables jinetes y arqueros capaces de oscurecer el sol con sus andanadas. Habían cruzado el mar isla por isla, quemando asentamientos, esclavizando poblaciones. Una ciudad hermana había sido traicionada desde dentro, templos incendiados, ciudadanos encadenados. Ahora el humo de esa destrucción aún flotaba en el viento mientras botas enemigas tocaban arena helena. El mensaje no requería traducción. Ustedes son los siguientes. En la capital helena, la asamblea se había convertido en un nido de desesperación aullante. Los muros de la ciudad no eran suficientemente altos. Los dioses parecían sordos. Los 10 comandantes militares estaban divididos. 5 querían esconderse detrás de fortificaciones y rezar. 5 querían marchar y pelear. El punto muerto era la muerte encarnada. La indecisión mata más rápido que cualquier espada. Mientras discutían, las fuerzas enemigas descargaban caballos y provisiones, estableciendo una cabeza de playa que se convertiría en la tumba helena. Pero los helenos tenían una carta final, una apuesta desesperada, un corredor. No enviaron un diplomático a caballo. Enviaron a su mejor velocista a pie. Su misión desafiaba la capacidad humana: cubrir 240 kilómetros en 2 días, atravesando montañas y senderos de cabras para alcanzar su única esperanza, la ciudad guerrera del sur, el lugar donde los niños aprendían a luchar antes que a leer. Si alguien podía detener a la horda oriental, eran ellos. Los helenos se humillaron, rogando ayuda a sus rivales. El corredor sprintó hasta que sus pulmones se convirtieron en fuego y sus pies pintaron el camino de rojo. Llegó ante los reyes sureños jadeando, la mitad del polvo heleno cubriendo su piel, y entregó su súplica: «Guerreros del manto carmesí, no dejen que la democracia más antigua caiga en esclavitud». La respuesta golpeó más fuerte que cualquier espada enemiga. «Iremos», dijeron, «pero no ahora». Ley religiosa. Festival sagrado. La luna no estaba llena. Los guerreros más letales del mundo estaban encadenados por superstición. No marcharían hasta que el ciclo lunar se completara.
6 días de distancia. En 6 días, Hélade sería ceniza. El corredor tuvo que darse vuelta y sprintar otros 240 kilómetros para entregar la sentencia de muerte. Estamos solos. El silencio que siguió a esas noticias aterrorizaba más que los tambores de guerra enemigos. 10.000 soldados ciudadanos contra la máquina de guerra más grande de la historia, solos, sin guerreros sureños, sin aliados, excepto un contingente diminuto de 1.000 hombres de un pueblo vecino leal que se unió en la hora final. 11.000 en total. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras. No era un político blando, era un antiguo señor de la guerra que había servido bajo mando enemigo, que conocía sus tácticas, su idioma y, más crucialmente, su arrogancia. Entendía su forma de pensar. Sabía que veían a los helenos como una molestia indisciplinada. Este hombre miró a los otros comandantes, paralizados por miedo de mentalidad de asedio, y entregó el ultimátum que alteraría la historia occidental. Si esperamos aquí, las puertas se abrirán desde dentro. El miedo engendra traidores. La única manera de sobrevivir es dejar de ser presa y convertirnos en cazadores. Debemos marchar a la playa. Debemos mirarlos a los ojos. Debemos pelear. Era suicidio táctico abandonar la seguridad de los muros para enfrentar caballería enemiga en terreno abierto. Pero el voto del líder de guerra rompió el punto muerto. La orden resonó. Los herreros afilaron lanzas. Los padres se despidieron de sus hijos, sabiendo que el reencuentro era improbable. Se ajustaron protectores de bronce en las piernas. Levantaron escudos circulares Y 11.000 hombres comenzaron a marchar hacia la costa. no marchaban hacia la victoria, marchaban para elegir su muerte. Al llegar a las colinas con vista a la llanura costera, lo que presenciaron congeló la sangre. La playa era negra de enemigos. El humo de las fogatas enemigas oscurecía el cielo. Abajo los comandantes enemigos reían. Veían esta pequeña fuerza helena y no veían una amenaza, veían un error de cálculo. ¿Dónde estaba la caballería helena? ¿Dónde estaban sus arqueros? Estos dementes habían venido a morir a sus pies. Ambos ejércitos se observaron durante días, un juego que destrozaba los nervios. El enemigo esperaba que el miedo disolviera las filas helenas. Los helenos esperaban, ¿qué exactamente? Su comandante sabía que cada hora que pasaba significaba potencial traición en casa. Simpatizantes de un tirano depuesto que viajaba con los invasores podrían estar planeando abrir las puertas de la ciudad a sus espaldas. El tiempo no era su aliado, el hambre tampoco, y la luna llena que traería refuerzos sureños permanecía demasiado distante. Entonces ocurrió lo impensable. Los exploradores helenos notaron movimiento nocturno en el campamento enemigo. Los caballos. La temida caballería enemiga estaba siendo reembarcada en los navíos. El general enemigo, cansado de esperar, había decidido dividir sus fuerzas. Dejaría una fuerza de contención en la playa para aplastar a los helenos mientras navegaba con la caballería directamente hacia la capital indefensa para tomarla sin resistencia. Fue el error fatal. Arrogancia. Creían que podían ignorar al ejército frente a ellos. El comandante heleno vio las velas partiendo y entendió que el destino le había dado una ventana de oportunidad del grosor de una aguja. La caballería, la mayor amenaza para la infantería pesada helena, ya no estaba en el campo, pero ahora tenían un nuevo reloj de arena. Si no destruían la fuerza de la playa inmediatamente y corrían de vuelta a casa, su ciudad sería saqueada antes de que pudieran limpiar sangre de sus armas. La orden onduló a través de la formación. Alineé en filas. El sonido de 11.000 escudos, colisionando y lanzas bajando al unísono, resonó por el valle. No había vuelta atrás ahora. Iban a cargar. Pero el comandante enfrentaba un problema final. La línea enemiga era más larga. Si atacaban frontalmente con formación estándar, serían flanqueados y masacrados en minutos. Necesitaba estirar su línea hasta que se volviera peligrosamente delgada, casi transparente en el centro para igualar el frente enemigo. Era una apuesta de todo o nada. Debilitó su propio centro, dejándolo con solo unas pocas filas de profundidad, y concentró todo el peso y poder en los flancos. Estaba ofreciendo su corazón al enemigo, invitándolos a entrar confiando en que sus alas podrían cerrar la trampa antes de que el centro se destrozara y todos murieran. Abajo las fuerzas enemigas vieron a los helenos formándose. Entonces presenciaron algo que desafiaba toda lógica militar de la época. Los helenos no caminaban. Los helenos, cargados con 30 kilogramos de bronce bajo el sol abrasador de agosto, comenzaron a correr. 1,5 kilómetros. Esa es la distancia separando la locura de la muerte. Correr con armadura completa es imposible. El peso te aplasta, el calor te asfixia.
Tu corazón amenaza con explotar. Pero los helenos corrieron. Esto no era solo adrenalina, era cálculo. Su comandante sabía que los arqueros enemigos eran letales a distancia, capaces de diezmar una formación lenta mucho antes de que las lanzas se cruzaran. La única forma de anular esa lluvia de muerte era cerrar la distancia más rápido de lo que los enemigos podían recargar. Desde las filas enemigas vino un murmullo de incredulidad transformándose en risa. «Están locos», pensaron, sin cobertura de caballería, sin arqueros para devolver el fuego. Estos agricultores helenos se arrojaban de cabeza hacia la extinción. Los comandantes enemigos dieron órdenes con desdén. Los arcos se tensaron, el cielo se oscureció. La muerte silbó desde arriba. Pero para cuando las flechas cayeron, la línea helena no estaba donde la geometría enemiga había calculado. Los proyectiles golpearon tierra, rebotaron inofensivamente contra grandes escudos de bronce, o encontraron huecos en carne, pero la masa no se detuvo. Y entonces la colisión. No fue sonido de metal contra metal, fue un terremoto orgánico. El trueno de 11.000 escudos de bronce, estrellándose contra escudos, enemigos de mimbre, y cuero resonó por kilómetros. La primera fila enemiga simplemente se evaporó, aplastada, pisoteada, atravesada por la inercia brutal de la formación helena. La lanza helena encontró gargantas y pechos protegidos solo por túnicas de lino. En combate cuerpo a cuerpo, la superioridad tecnológica helena era abrumadora. El infante pesado heleno era un tanque humano. El soldado enemigo, diseñado para velocidad y movilidad a través de las llanuras asiáticas, se encontró atrapado en una trituradora de carne donde la agilidad no significaba nada. Sin espacio para esquivar, solo empujar. Hombro contra escudo, escudo contra espalda. Presión sofocante, donde un hombre caído nunca se levantaba de nuevo. Pero el plan del comandante tenía un precio terrible: el centro. Allí, en medio de la línea helena donde las filas eran delgadas y frágiles, enfrentaban no a conscriptos, sino a veteranos de élite de 100 guerras. Estos guerreros absorbieron el impacto inicial y comenzaron a devolver golpes. Sus hachas y espadas cortas buscaban ingles y cuellos. La línea helena gimió. «¡Aguanten!», gritaban los oficiales, pero la física era despiadada. Demasiados enemigos contra muy pocos helenos. El centro comenzó a doblarse hacia atrás, paso a paso, sangrando, muriendo. Los helenos en el centro retrocedían hacia adentro. Los enemigos vieron esto y creyeron que la victoria estaba ganada. «¡Se están rompiendo! ¡Huyan, cobardes!». Aullaron y avanzaron con furia de victoria inminente, empujando más y más profundo. Olvidando todo orden, borrachos de sangre, cayeron en la trampa. Lo que parecía derrota catastrófica era la mandíbula del lobo abriéndose. Mientras el centro heleno sufría y moría comprando tiempo, en los flancos la historia difería dramáticamente. Allí, el comandante había concentrado a sus mejores hombres y mayor profundidad de filas. Las alas helenas no solo aguantaron, obliteraron a los reclutas enemigos, quienes, aterrorizados por la violencia de bronce, dieron la vuelta y huyen hacia los pantanos. Este fue el momento decisivo. Disciplina. Un ejército normal habría perseguido a los enemigos, que huían para saquear o masacrar por la espalda. Pero los helenos se detuvieron en medio del caos, en medio del ruido ensordecedor, en medio del hedor de entrañas. Una trompeta sonó. Las alas helenas victoriosas pivotearon 90 grados hacia adentro. La trampa se cerró. La élite enemiga masacrando el centro heleno de repente sintió un cambio en el aire. Los gritos de triunfo murieron en sus gargantas. Miraron atrás y vieron lo imposible. Un muro de lanzas y escudos cerrando su única ruta de escape. Ya no peleaban contra un enemigo en retirada, estaban rodeados. El cazador se había convertido en presa. Lo que siguió no fue batalla, fue matanza industrial. Los enemigos apretados juntos, incapaces de levantar armas, fueron metódicamente aniquilados. El pánico se propaga más rápido que el fuego. La formación enemiga se desintegró. Los inmortales guerreros que supuestamente nunca morían, gritaban aterrorizados tratando de abrirse paso a través de sus propios camaradas para huir hacia el mar. ¡A los barcos! ¡A los barcos! El grito barrió la playa. La retirada se convirtió en estampida caótica. Los helenos los persiguieron hasta el agua, cortando tendones, atravesando espaldas. El mar se tornó carmesí oscuro. Hombres con armadura pesada se ahogaron en la orilla, arrastrados hacia abajo por el peso de sus propios muertos. Un heleno, poseso por furia de batalla, sprintó hacia una embarcación enemiga intentando zarpar. Agarró la popa con su mano desnuda, tratando de contener un barco entero mediante pura voluntad hasta que un hacha,
enemiga le cercenó la mano y cayó muriendo en espuma, ensangrentada. 7 naves fueron capturadas. 6.400 cuerpos enemigos alfombraban la arena. Los helenos, jadeando, cubiertos de sangre y polvo, se apoyaron en sus lanzas observando el horizonte. Habían logrado lo imposible. Habían derrotado al imperio. El silencio comenzó a regresar a la playa, roto solo por los gemidos de hombres agonizantes y gritos de gaviotas. Pero entonces su comandante miró hacia el mar y el terror reclamó sus ojos. La flota enemiga no estaba retirándose a Asia. Las embarcaciones sobrevivientes, junto con el grueso de las fuerzas que su general había embarcado la noche anterior, se dirigían al sur. El plan enemigo seguía activo, mientras el ejército heleno celebraba aquí en la playa a 42 kilómetros de casa. Su capital permanecía indefensa. Mujeres, ancianos, niños, solos detrás de muros, y traidores dentro de la ciudad, viendo velas enemigas, abrirían puertas pensando que el ejército heleno había sido aniquilado. Habían ganado la batalla, pero estaban a punto de perder la guerra esa misma tarde. «No se sienten», rugió su comandante, golpeando su escudo. «No ha terminado». Los soldados, exhaustos, heridos, deshidratados después de horas de combate bajo el sol, miraron a su general con desesperación. Acababan de pelear la batalla más dura de sus vidas, y ahora él les pedía algo peor. Les pedía una carrera contra el tiempo. Una carrera contra barcos impulsados por el viento. Tenían que marchar 42 kilómetros a casa, con el peso completo de la armadura y llegar antes que la flota enemiga. Si llegaban segundos tarde, todo por lo que habían sangrado en la arena no significaría nada. Ajustaron escudos, tragaron dolor y comenzaron a correr de nuevo. 42 kilómetros bajo el sol del mediodía. Esa distancia no es un viaje, es una sentencia. Imagina el peso, el casco que ahoga la visión y cocina tu cerebro, el escudo de madera y bronce jalando tu brazo izquierdo hacia la dislocación, sangre seca pegada a la piel, heridas abiertas rozando contra lino endurecido por la armadura, sed convirtiendo tu garganta en papel de lija. Sin embargo, marcharon. Esta no era una marcha de triunfo, era una marcha fúnebre acelerada por el pánico. Cada paso era una batalla contra la fisiología humana. Hombres caían, no por flechas enemigas, sino por golpes de calor, espumando por la boca, corazones rindiéndose al esfuerzo inhumano de pelear una batalla campal y luego correr un maratón el mismo día. Pero los camaradas no se detenían a llorarlos. Los levantaban, arrastraban o los dejaban atrás. El objetivo era singular, la capital. Mientras el ejército heleno se arrastraba por caminos polvorientos, en el mar la flota enemiga volaba. El viento soplaba a favor de los invasores. Su comandante, observando la costa desde la cubierta de su buque de guerra, hacía sus propios cálculos. Sabía que había perdido en la playa, pero las guerras se ganan con astucia, no solo con sangre. Si sus embarcaciones alcanzaban la bahía antes que esos malditos agricultores de bronce, la capital sería suya antes del atardecer. Dentro de la ciudad, el peligro era invisible y silencioso. Los traidores estaban listos. La historia habla de la señal del escudo desde un pico montañoso. Alguien, un simpatizante de la tiranía, levantó un escudo de bronce, pulido para atrapar la luz del sol y enviar un destello cegador hacia la flota enemiga. Era el código. La ciudad está vacía. Vengan y tómenla. Ese destello de luz era la promesa de victoria fácil para los enemigos y confirmación de pesadilla para los defensores. La carrera ya no era física, era una carrera contra la traición misma. Pasaron horas. La tarde cayó, pintando el cielo de violeta amoratado, similar al color de los cuerpos dejados en la playa. Los ciudadanos que permanecían en la capital, ancianos, mujeres, niños, se amontonaron en los muros, mirando con terror hacia su puerto. Vieron aparecer velas. Cientos de ellas. La flota de la muerte había llegado. Las naves enemigas comenzaron a maniobrar para entrar a la bahía. Los marineros prepararon rampas de desembarco. Los soldados a bordo afilaron espadas esperando encontrar calles vacías. Mujeres gritando, templos listos para el saqueo. Ya saboreaban oro y vino. Pero entonces miraron hacia la orilla y se congelaron. No estaba vacía. Allí estaban, cubiertos de polvo gris, armadura abollada, penachos de crin arrancados, ojos inyectados de sangre pero de pie. Los 9.000 sobrevivientes helenos habían llegado apenas una hora antes. Habían marchado más rápido que los barcos. Habían acampado en el gimnasio con vista a la bahía y ahora formaban una línea de bronce, inquebrantable mirando hacia el mar. El comandante enemigo, desde su nave, tuvo que parpadear para creer lo que veía.
Estos eran los mismos, Hombres, los mismos demonios. de bronce que habían masacrado a sus tropas de élite esa mañana. ¿Cómo era esto posible? ¿Eran hombres o espectros? No mostraban miedo, solo silencio desafiante. Golpearon lanzas contra escudos una vez. Un sonido seco, definitivo. Vengan si se atreven. El sol se estaba poniendo. La flota enemiga se mecía en las olas, indecisa. El momento psicológico se destrozó. Su comandante entendió que no podía desembarcar y enfrentar esa formación de nuevo, ahora defendiendo sus propios hogares con moral por los cielos y desesperación de supervivencia. Era suicidio. Los traidores dentro de la ciudad, viendo el ejército regresar, escondieron sus espejos y dagas fingiendo lealtad. El golpe había fallado. El comandante enemigo miró la Ciudadela, tan cerca que casi podía. tocarla, luego al muro de lanzas, bloqueando su camino. La furia se estranguló en su garganta. Tenía el poder, los números, pero había perdido la voluntad. Dio la orden más amarga de su vida: den la vuelta. Regresamos a Asia. Las velas giraron. La flota inmensa que había venido a esclavizar. Europa revirtió curso y se desvaneció en el mar oscurecido. La capital estalló, no en vítores, sino en sollozos de alivio histérico. Lo habían hecho. Habían detenido el apocalipsis 2 veces en un día, pero la historia guardaba una última ironía cruel para cerrar este capítulo. Al día siguiente, una nube de polvo se elevó en el horizonte occidental. ¿Regreso enemigo? Los helenos corrieron a las armas exhaustos, pero no eran enemigos, eran mantos carmesíes. Los guerreros sureños, 2000, llegaron marchando a paso frenético. Habían cubierto 240 kilómetros en solo 3 días, una hazaña, logística asombrosa. La luna llena había pasado y habían cumplido su palabra. Llegaron listos para la guerra con sed de sangre intacta. Pero llegaron tarde. Los guerreros sureños caminaron entre los muertos en silencio, sin burla, solo respeto profesional y frío. Voltearon cuerpos de los supuestamente invencibles enemigos con las puntas de sus lanzas, examinando heridas, confirmando que la carne de un inmortal se abría como la de cualquier cabra. Felicitaron a los helenos con su brevedad característica. Buen trabajo, y dieron la vuelta. Pero su partida dejó una verdad incómoda flotando en el aire heleno. Habían ganado, sí, pero habían humillado a un imperio que ni perdona ni olvida. Al otro lado del mar, en palacios imperiales, las noticias de la derrota no provocaron miedo, provocaron furia volcánica. El rey oriental rasgó su túnica. La pregunta ya no era política, era teológica. Simples agricultores habían desafiado al regente del Dios Supremo en la tierra. Ordenó preparar una invasión tan vasta que la tierra temblaría al paso de sus ejércitos. Pero la muerte, el único monarca, que no podía ser comandado, lo reclamó antes de que pudiera ver su venganza. El rey oriental rasgó su túnica. La pregunta ya no era política, era teológica. Simples agricultores habían desafiado al regente del Dios Supremo en la tierra. Ordenó preparar una invasión tan vasta que la tierra temblaría al paso de sus ejércitos. Pero la muerte, el único monarca, que no podía ser comandado, lo reclamó antes de que pudiera ver su venganza. El trono pasó a su hijo. Si el padre era un rey, el hijo se creía divino, alto, hermoso, cruel. No solo heredó el reino, heredó el odio. Durante años, sus generales y cortesanos alimentaron su ego con una premisa: Hélade debe arder. Esto no era sobre conquistar territorio, era sobre borrar una idea. El hijo comenzó a ensamblar no un ejército, sino una migración armada. Naciones enteras fueron vaciadas de hombres. Los ríos se secaron cuando sus tropas pasaban por el agua que bebían solos. La maquinaria del apocalipsis había sido puesta en movimiento de nuevo esta vez sin errores. Mientras tanto, en Hélade, la victoria se había convertido en veneno dulce. La arrogancia intoxicaba la ciudad. Los hemos derrotado, decían en las tabernas. No regresarán. Creían que la guerra había terminado. Solo un hombre no dormía tranquilo. No era aristocracia de sangre azul. Era un hombre del pueblo, un político astuto, un visionario y para muchos un demagogo peligroso. Miraba el mar y no veía seguridad. Veía la autopista por la que viajaría la muerte. Sabía que su victoria en la playa había sido accidente afortunado. Sabía que la próxima vez los enemigos no enviarían 20.000 hombres, enviarían millones. La salvación de Hélade no está en las lanzas, susurró. Está en la madera. El destino le dio una oportunidad de oro, literalmente. En minas sureñas, esclavos golpearon una veta masiva de plata. Fortuna inimaginable fluyó a las arcas públicas. Hélade era rica de la noche a la mañana.
El instinto inmediato de la asamblea fue populismo, distribuir dinero entre los ciudadanos. Opción fácil comprando votos y felicidad inmediata. Este hombre se paró en la asamblea enfrentando una multitud ebria de riqueza. Tenía que convencer a agricultores y mercaderes de renunciar a dinero gratis, hoy para sobrevivir a una amenaza hipotética de mañana. «Ese dinero no es para sus bolsillos», gritó, su voz cortando murmullos. Ese dinero es su sangre. «Si lo gastan hoy, mañana serán los hombres más ricos del cementerio», mintió. No les dijo que la amenaza era el Imperio Oriental, sabía que la gente no quería escuchar sobre guerras distantes. Usó miedo local, señalando a una isla rival vecina. «Necesitamos naves para aplastarlos», argumentó. Manipuló, exageró, presionó. Fue el primer gran acto de genio militar político de la historia. Convenció a una democracia directa de sacrificar beneficio inmediato por defensa a largo plazo. La asamblea votó. El dinero no sería distribuido. Construirían 200 buques de guerra. El puerto se transformó. Los sonidos de martillo no cesaron día y noche. El olor a brea y pino inundó la ciudad. Estaban construyendo la flota más grande que el mundo heleno había visto jamás. Sin saberlo, estaban construyendo el único muro que podría detener el tsunami que el nuevo rey oriental estaba a punto de desatar sobre ellos. El político observaba los cascos de los barcos tomar forma y sonreía. Había ganado el debate, pero ahora tenía un problema más grande. Tenía las naves, pero no los remeros. Y sobre todo, no tenía a los guerreros sureños. Porque cuando el nuevo rey llegara, Hélade no podría pelear sola. Y él ya venía. Primavera 480 antes de la Era Común. La franja estrecha de agua separando Asia de Europa. Aquí, la megalomanía del nuevo rey colisionó con la realidad física. Una tormenta repentina destruyó los puentes de botes que sus ingenieros habían construido para cruzar el estrecho. La madera se astilló, las cuerdas se rompieron. Meses de trabajo fueron tragados por olas. Cualquier otro rey habría visto esto como mal presagio divino y regresado. Este no. Decidió castigar al océano. Azoten el agua, ordenó. Sus verdugos descendieron a la orilla con hierros al rojo vivo y látigos, golpeando la superficie del mar 300 veces, gritando maldiciones a las olas, arrojando grilletes a las profundidades para esclavizar el estrecho. Luego, con la misma frialdad, ordenó decapitar a todos los ingenieros que habían construido el puente fallido. El mensaje a la naturaleza y sus hombres era idéntico. La voluntad del Rey de Reyes es absoluta. Nada, ni siquiera la geografía puede decirle no. Construyeron un nuevo puente. El ejército comenzó a cruzar. Tomó 7 días y 7 noches, una columna ininterrumpida de humanidad, animales y acero. Los historiadores antiguos hablan de millones. Los historiadores modernos hablan de cientos de miles. La cifra exacta no importa. Lo que importa es el efecto. Era un río de gente que nunca se detenía. Bebían pozos hasta secarlos. Se comían cosechas enteras en una tarde. Donde pisaban, la hierba dejaba de crecer. Europa nunca había visto algo así. Esto no era invasión. Era una plaga de langostas con armadura. En el Hade, el terror no era un sentimiento, era una epidemia. Las ciudades-estado, famosas por odiarse entre sí más que a cualquier extranjero, entraron en pánico. Enviaron mensajeros al oráculo en tierras sagradas buscando esperanza. La respuesta de la sacerdotisa a los helenos fue devastadora. Huyan a los confines de la tierra. La cabeza no puede sostener el cuerpo. Todo está perdido. Fuego y el dios de la guerra vendrán. Todo será destruido. Los embajadores helenos colapsaron. Su dios les estaba diciendo que se rindieran. Pero el político que había forzado la construcción de la flota se negó a aceptar el fin del mundo. Releyó la profecía. Había una línea final, un acertijo. Solo el muro de madera permanecerá inexpugnable. No son los muros de la ciudad, gritó el político a la gente aterrorizada. Son los barcos son el muro de madera. Mientras Hélade debatía su destino, ocurrió un milagro político. En una ciudad helena central, los estados se reunieron. Antiguos enemigos se sentaron en la misma mesa. La situación era desesperada. El ejército enemigo descendía desde el norte como una avalancha. Necesitaban un lugar para detenerlos, un embudo. Un punto donde los números enemigos no importaran. Miraron el mapa y encontraron 2 puntos. En el mar, un estrecho angosto. En tierra, un paso estrecho entre montaña y mar. Las puertas calientes. La estrategia era suicida pero simple. Bloquear al ejército enemigo en el angosto paso terrestre para forzar a su flota a maniobrar. Luego destruirla en el estrecho marino. Si cualquiera de las líneas caía, Hélade estaba muerta.
Pero el Estado guerrero sureño tenía el mismo problema que 10 años antes: festivales religiosos. La ley sagrada prohibía marchar a la guerra. Sus sacerdotes negaron permiso para movilizar el ejército completo. Si marchamos ahora, los dioses nos destruirán, dijeron. Fue entonces cuando uno de sus 2 reyes tomó una decisión que definiría el deber durante los próximos 2 milenios. No podía llevar el ejército, la ley lo prohibía, pero la ley no prohibía dar un paseo con su guardia personal. Eligió 300 hombres, pero no eligió a los mejores luchadores o más jóvenes. Eligió hombres que ya tenían hijos vivos, hombres cuyo linaje estaba asegurado, porque este rey no iba a la guerra, iba al sacrificio. Sabía que no regresaría. Al despedirse de su esposa, ella preguntó: ¿qué debo hacer si no regresas? Él no dijo: espérame o llórame. La miró a los ojos y dio una orden final, práctica y brutal, típica de una sociedad sin tiempo para sentimentalismos. Cásate con un buen hombre y ten buenos hijos. El rey y sus 300 marcharon al norte. En el camino, otros se unieron. Unos 7.000 helenos en total. 7.000 para detener a cientos de miles. Alcanzaron el paso, un cuello de botella donde apenas cabían 2 carretas lado a lado. Allí reconstruyeron un viejo muro de piedra y esperaron. Días después, el horizonte se llenó de polvo. El suelo comenzó a vibrar. El rey oriental había llegado. Montó su trono en una colina cercana, miró hacia abajo y vio ese puñado de hombres bloqueando su camino. Parecía una broma. Envió un explorador montado, A ver qué hacían los guerreros. enfrentando muerte inminente. El explorador regresó confundido. ¿Están rezando? ¿Están llorando?, preguntó el rey. No, mi señor, respondió el explorador. Están peinándose el cabello y haciendo gimnasia. El rey rió. No entendía que para estos guerreros, arreglar el cabello era el ritual premuerte. Se estaban embelleciendo para el inframundo. El rey oriental esperó 4 días, 4 días de silencio, esperando que el miedo hiciera su trabajo y los helenos huyeran. Pero los helenos no se movieron. Exasperado, envió un mensajero con una oferta simple: rindan sus armas y perdonaré sus vidas. El rey heleno, desde detrás del muro, gritó 2 palabras que se convertirían en el lema de todos los rebeldes de la historia: ven a tomarlas. El rey oriental dejó de reír. Levantó su mano y desató la ola. Envió adelante miles de hombres gritando, convencidos de que su masa simplemente empujaría a los helenos al mar. Pero el paso no era campo abierto, era un embudo. La ventaja numérica enemiga se evaporó instantáneamente. Se estrellaron contra el muro de escudos heleno como agua contra roca. Los helenos peleaban en rotación perfecta. La línea frontal mataba con eficiencia mecánica, apuñalando desde detrás de escudos con lanzas cortas y espadas, apuntando a ojos y gargantas. Cuando se cansaban, retrocedían un paso y la segunda línea tomaba su lugar, fresca y letal. Los enemigos, mientras tanto, se apilaban, empujaban, incapaces de usar sus armas largas. Morían por cientos, aplastados por sus propios camaradas o destripados por bronce heleno. La ola se rompió y retrocedió, dejando una alfombra de cadáveres. El rey, furioso, se levantó de su trono 3 veces ese día. No podía creerlo. Envió su guardia personal, 10.000 hombres de élite, la crema del ejército asiático, guerreros silenciosos con máscaras de metal y armadura negra. Estos terminarían la broma, pensó. Pero la élite murió igual que los campesinos. Sus lanzas eran más cortas que las lanzas helenas. Sus escudos de mimbre no detenían el hierro heleno. Los helenos usaban una táctica cruel. Fingían retirada, daban la espalda y huían. La élite, rompiendo filas, los perseguía gritando victoria. Entonces, en un segundo, los helenos pivotaban 180 grados, cerraban filas y masacraban a sus perseguidores desordenados. La matanza duró 2 días. El paso se llenó tanto de muertos que los helenos tuvieron que pelear sobre una colina de carne y hueso. El rey estaba desesperado. Su inmenso ejército estaba atascado, desangrándose contra una puerta que no podía abrir. La moral enemiga estaba colapsando. Comenzaron a susurrar que estos hombres no eran humanos, eran demonios de piedra. Pero la traición siempre encuentra una grieta. Un pastor local, consumido por la avaricia, solicitó audiencia con el rey. «Conozco un camino», susurró, «un sendero de cabras que rodeaba la montaña
y emergía justo detrás de la posición helena. El rey le dio oro. Esa misma noche, bajo la luna, la élite comenzó a escalar la montaña. Al amanecer del tercer día, exploradores helenos vinieron corriendo desde los picos, pálidos. Nos han rodeado. El consejo de guerra fue breve y sombrío. El rey heleno sabía que este era el fin. Si se quedaban, todos morirían. Ordenó a la mayoría de los aliados retirarse, vivir y pelear otro día. Regresen a sus ciudades, preparen la defensa. Pero él no se iría. Un rey de su estado guerrero nunca retrocede. Con él se quedaron sus 300, 700 otros que se negaron a abandonar a sus camaradas y 400 más, poco más de 1000, hombres para cubrir la retirada de todos los demás para comprar tiempo con su sangre. Se prepararon para morir. Desayunaron sabiendo que cenarían en el más allá. Esta vez no esperaron detrás del muro. El rey ordenó avanzar. Salieron al espacio más amplio del paso. Esto ya no era sobre defender, era sobre matar a tantos como fuera posible antes de caer. La batalla final fue carnicería sinfónica. Las lanzas helenas se destrozaron por el uso. Desenvainaron espadas. Cuando las espadas se embotaron, usaron manos y dientes. El rey cayó temprano, atravesado por flechas. Una lucha furiosa estalló sobre su cuerpo. 4 veces los enemigos intentaron arrastrar el cadáver real. 4 veces los helenos los repelieron, peleando como bestias heridas para proteger a su líder muerto. Finalmente los enemigos, incapaces de acercarse a esos dementes rabiosos, retrocedieron y dejaron que los arqueros terminaran el trabajo. Una nube negra de flechas cayó sobre los últimos sobrevivientes. Silencio, todos muertos. El rey oriental caminó por el campo de batalla buscando el cuerpo del rey heleno. Cuando lo encontró, ordenó que le cortaran la cabeza y que el cuerpo fuera clavado en una cruz, un acto de furia impotente. Había ganado el paso, pero había perdido algo más importante, el miedo de sus enemigos. El sacrificio de los 300 había encendido una mecha que no se extinguiría. Mientras tanto, en el Hade, las noticias del paso llegaron como golpe de martillo. Están muertos. El camino está abierto. El político sabía lo que venía. El rey marcharía sobre la capital y la quemaría hasta los cimientos. Emitió decreto de evacuación total. La ciudad se vació. Los hombres abordaron buques de guerra. Mujeres y niños fueron enviados a islas cercanas. Solo unos cuantos fanáticos permanecieron, creyendo que viejos muros de templos de madera los salvarían. El rey entró a una ciudad fantasma. La encontró desierta, excepto por perros callejeros. Subió a la ciudadela, masacró a los pocos que quedaban y ordenó quemar los templos. Desde una isla cercana, los helenos observaron su hogar, sus casas, olivos sagrados, su estatua de la diosa, consumidos por el fuego. Humo negro cubrió el sol. Todo parecía perdido. El ejército heleno estaba disperso. Su capital era ceniza. La flota helena atrapada en una bahía estaba a punto de disolverse. Los almirantes aliados querían huir, retirarse a posiciones defensivas y proteger solo su propio territorio. «Si se van ahora», gritó el político en el consejo de guerra, «el Hade dejará de existir». Amenazó, sobornó, suplicó. Lo necesitaba quedarse porque tenía un plan. Sabía que no podía ganar en mar abierto. Necesitaba atraer a la inmensa flota enemiga hacia un canal angosto, agua tortuosa donde la superioridad numérica enemiga se convertiría en embotellamiento. Pero ¿cómo convencer al rey de entrar en la trampa? El político hizo lo impensable. Escribió una carta, llamó a su esclavo más fiel y dio instrucciones secretas. Ve al rey enemigo, dile que soy su amigo. Dile que los helenos están aterrorizados y planean huir esta noche. Dile que si ataca ahora, los atrapará a todos. Era una mentira maestra. El político estaba usando la propia arrogancia del rey en su contra. El rey recibió el mensaje y sonrió. Creyó que tenía la victoria en mano. Bloqueen la salida, ordenó. Que no escape ni uno. Esa noche, mientras los helenos dormían inquietos, la flota enemiga se movió silenciosamente, bloqueando las salidas de la bahía. El rey mandó colocar su trono, dorado en una montaña con vista a la bahía para tener la mejor vista del espectáculo. Trajo escribas para registrar los nombres de héroes que aplastarían a los helenos. Amaneció. El sol iluminó las aguas de la bahía. El rey esperaba ver helenos huir caóticamente. En cambio, vio una línea de buques de guerra formados en orden de batalla y escuchó un canto que congeló la sangre, el himno de guerra heleno. ¡Adelante, hijos de Hélade! Liberen la patria, liberen a sus hijos, sus esposas, los templos de sus dioses, las tumbas de sus ancestros. Ahora es la lucha por todo.
La trampa se había cerrado no sobre los helenos, sino sobre los enemigos. El sonido no era humano, era todo un bosque siendo molido a la vez. El primer buque de guerra heleno se lanzó hacia adelante y estrelló su ariete, de bronce de 300 kilogramos, en el costado de una embarcación enemiga. La madera explotó, el agua brotó, y con ese crujido, el infierno estalló en el canal. El político tenía razón. La geografía era el arma. 1200 barcos enemigos intentaron entrar al estrecho simultáneamente, Empujando, colisionando remos, bloqueándose entre sí. Se convirtieron en una masa sólida y torpe, incapaz de maniobrar, un gigante atado de pies y manos. Frente a ellos, 300 buques de guerra. Helenos no peleaban como flota, peleaban como manada de lobos. Remaban hacia atrás, esperando el momento. Luego, al unísono, gritaban comandos y aceleraban. El impacto era devastador. Los arietes helenos abrían agujeros en las líneas de flotación enemigas, luego retrocedían rápidamente, dejando que el mar hiciera el resto. El canal se convirtió en caos de astillas, velas ardiendo y hombres gritando. Entonces llegó el aliado invisible del político, el viento. La brisa matutina, común en el estrecho, comenzó a soplar. Para los barcos helenos bajos y pesados no había problema, pero para las embarcaciones enemigas altas y ligeras, cargadas con soldados en cubierta, el viento era fatal. Las hacía girar de costado, exponiendo flancos vulnerables a los arietes helenos. Era una ejecución. Desde su trono dorado en la montaña, el rey se inclinó hacia adelante, incrédulo. Había venido a ver victoria. Estaba presenciando demolición. Sus barcos colisionaban entre sí tratando de huir. Sus almirantes gritaban órdenes que nadie escuchaba. En el pandemonio, una reina aliada peleando para el rey, una mujer helena y la única. Comandante con sentido común en la flota, enemiga, se encontró acorralada. Un buque de guerra heleno la perseguía para la muerte. Tenían una recompensa especial por su cabeza. La reina, en un acto de supervivencia despiadada, giró bruscamente y embistió un barco de su propia flota, hundiendo a sus propios aliados para despejar escape. El capitán heleno, confundido, pensó que había cambiado de bando y la dejó escapar. El agua pasó de azul a rojo oscuro. La diferencia cultural se convirtió en sentencia de muerte. Cuando un barco heleno se hundía, guerreros y marineros simplemente nadaban a la orilla cercana, sabían nadar. Cuando un barco enemigo se hundía, las tripulaciones cargadas con ropas pesadas y armadura iban al fondo como piedras o se aferraban a escombros solo para ser lanceados por helenos que pasaban. Un líder heleno dirigió un destacamento a una pequeña isla en medio del estrecho. Allí la guarnición, enemiga que el rey había dejado para rematar, sobrevivientes de naufragios. Heleno se encontró atrapada. Los helenos desembarcaron y los masacraron, hasta el último hombre bajo la mirada horrorizada del rey. Al anochecer, la armada invencible de Asia era madera flotante. 200 barcos enemigos habían sido hundidos o capturados. El resto huyó en desorden hacia mar abierto, aterrorizados. El rey se levantó de su trono. Su rostro no mostraba ira, sino miedo, terror puro. Sin su flota, su inmenso ejército terrestre estaba en peligro mortal. No podía proteger los puentes del estrecho. Si los helenos navegaban al norte y destruían los puentes, él y sus millones de hombres estarían atrapados en Europa sin comida, suministros, rodeados de enemigos vengativos. Morirían de hambre. La arrogancia se destrozó. El rey Dios decidió huir. Esa misma noche dejó la mayor parte de su ejército bajo el mando de su general y corrió hacia Asia con el resto, temblando por su propia seguridad. La retirada fue patética. Hombres que habían cruzado como conquistadores regresaban muriendo de disentería. Hambre, frío, hostigados por tribus hostiles. El rey cruzó a Asia en un bote de pesca, humillado. Pero la guerra no había terminado. La capital celebró, pero la celebración duró poco. Aunque el rey se había ido, la amenaza permanecía. Su general se quedó en Hélade, y este general no era un rey mimado, era un soldado profesional. Comandaba 300.000 hombres, incluyendo la élite y caballería pesada. No necesitaban barcos, necesitaban tierra firme para aplastar a los helenos. El general invernó en llanuras norteñas, alimentando su odio, preparándose para la primavera. Envió una oferta a Hélade. Únete a mí y te perdonaré. Te daré dominio sobre el resto de Hélade. Los helenos, con su ciudad en ruinas por segunda vez, el general la quemó de nuevo tras su rechazo, respondieron desde las cenizas. Mientras el sol siga su curso, nunca haremos paz. Era un gesto heroico, pero vacío, sin ejército. Hélade miró a los guerreros sureños. Hemos proporcionado barcos,
Hemos perdido nuestra ciudad 2 veces. Ahora es su turno. Salgan y peleen. Los guerreros dudaron. Estaban construyendo un muro defensivo, queriendo proteger solo su península. Pero un aliado advirtió: si Hélade cae o se une al enemigo, su muro será inútil porque la flota enemiga desembarcará detrás de ustedes. Finalmente el gigante despertó. El regente guerrero, sobrino del rey caído en el paso, dio la orden. No 300 esta vez, todos los guerreros marcharon. 5.000 soldados de élite, cada uno con 7 sirvientes armados más 5.000 auxiliares. 10.000 tropas de primera acompañadas por miles de aliados. Se unieron a 8.000 helenos restantes. En total, casi 40.000 infantes pesados más tropas ligeras. El ejército heleno más grande jamás ensamblado marchó al norte, cruzando montañas hacia una llanura. Allí esperaba el general enemigo, 3 soldados enemigos por cada heleno. Terreno plano ideal para caballería. Era 479 antes de la era común. Esta sería la batalla final, la batalla por la existencia de Occidente. No más trucos navales o pasos angostos. Solo una llanura polvo y 2 visiones del mundo a punto de colisionar para siempre. 13 días. Por 13 días, los 2 ejércitos más grandes de la Tierra se miraron a través de un río. Nadie se movió. Nadie cargó. Era una guerra de nervios, una guerra de sed. Arqueros montados enemigos envenenaron pozos y cortaron líneas de suministro helenas. 40.000 hombres con armadura de bronce se cocinaban bajo el sol sin una gota de agua. La situación era insostenible. El regente heleno tomó una decisión desesperada: retirarse de noche hacia una posición con agua más cerca de colinas. Pero la noche trajo caos. La retirada se desmoronó. Una división se perdió en la oscuridad. Otra se negó a moverse por orgullo. Al amanecer, el ejército heleno no estaba en posición de batalla. Estaba fragmentado, disperso, vulnerable. 3 bloques aislados de hombres cansados y confundidos. Cuando el general enemigo vio esto desde su campamento, no vio una trampa, vio un regalo. ¡Están huyendo!, gritó. El miedo los ha conquistado. No esperó a formar líneas. No esperó a la infantería pesada. Lanzó caballería y élite directamente al bloque más cercano, los guerreros sureños. Fue un ataque salvaje y desordenado impulsado por euforia de victoria fácil. Lo que siguió fue uno de los momentos más tensos de la historia militar. Los guerreros no contraatacaron. Permanecieron quietos, escudo contra escudo, mientras una tormenta de flechas enemigas martillaba sus filas. Hombres caían muertos sin dar un solo golpe. ¿Por qué? Porque los presagios no eran favorables. El regente, en medio de la lluvia de muerte, estaba sacrificando una cabra tras otra, buscando favor divino. Las entrañas decían no, y la ley guerrera era absoluta: no pelees sin los dioses. ¡Comandante!, gritaban sus oficiales, viendo morir amigos atravesados. ¡Da la orden! Pero el regente miraba al cielo, llorando impotente, levantando manos hacia un templo cercano. Los enemigos se acercaban. Dejaron caer arcos, desenvainaron lanzas, estaban a metros. Iban a masacrar a los guerreros de rodillas. Entonces, en el segundo final, el sacrificio cambió. El regente bajó su mano. Sin grito de guerra, solo una explosión de violencia reprimida. La formación guerrera, que había estado acumulando furia volcánica bajo la lluvia de flechas, se desató. Se estrellaron contra el muro de escudos enemigo como tren de carga. La barrera enemiga de mimbre se desintegró instantáneamente. El combate fue brutal y claustrofóbico. Los enemigos no eran cobardes, eran guerreros valientes. Agarraban lanzas helenas con manos desnudas para romperlas. Desenvainaban dagas y se lanzaban contra la infantería pesada. Pero el coraje no puede vencer a la física. Las túnicas de lino no detenían bronce. Las espadas cortas no alcanzaban hombres detrás de escudos. El general enemigo, montado en un caballo blanco, peleaba desesperadamente en el centro, rodeado por sus 1000 mejores hombres. Sabía que si caía, todo terminaba. Y el destino llegó como una piedra. Un guerrero llamado Ainesto, viendo al general enemigo, no usó su lanza. Agarró una piedra del suelo y la lanzó con toda su fuerza. El impacto aplastó el cráneo del general. Cayó, y con él cayó el imperio oriental en Europa. El pánico se propagó como fuego. Sin líder, la voluntad enemiga se rompió.
Los invencibles dieron la espalda y corrieron. Esta vez sin piedad, sin prisioneros. Los helenos, enfurecidos por la destrucción de sus ciudades y templos, persiguieron fugitivos hasta su campamento de madera y lo convirtieron en matadero. De los 300.000 hombres que habían cruzado a Hélade con el general, las crónicas dicen que menos de 3.000 sobrevivieron. Fue aniquilación total. Cuando el polvo se asentó, el regente heleno caminó a la tienda del general enemigo, la tienda que el rey había dejado atrás. Un palacio de seda y oro en medio del campo de sangre. El regente miró divanes bordados, copas de plata, mesas llenas de delicias exóticas preparadas para una victoria que nunca llegó. Luego miró a sus hombres, sucios, sangrando, comiendo sopa de cebada y aceitunas negras. Soltó una risa seca y gutural. ¡Qué locura!, dijo a sus generales, gesticulando al oro. Teniendo todo esto, vinieron tan lejos para robar nuestra pobreza. Ordenó preparar una cena guerrera junto a la comida enemiga, solo para mostrar el contraste. Pero mientras comían, miraban al sur, hacia la capital que necesitaría reconstruirse desde las cenizas, hacia su ciudad guerrera que había perdido un rey. Habían ganado, contra toda lógica, todas las probabilidades, un mosaico de ciudades-estado que se peleaban había derrotado a la superpotencia mundial. El muro de madera había resistido, las lanzas de bronce no se habían roto, el sol se puso sobre la llanura, iluminando un campo silencioso donde el sueño del imperio universal yacía muerto. Los helenos limpiaron sus espadas, reunieron a sus muertos y respiraron. Por primera vez en décadas el horizonte estaba vacío. Nadie venía. Eran libres. Si hubieras sido uno de esos agricultores en la playa ese día, ¿habrías corrido hacia la muerte segura? ¿Habrías confiado en el plan de mente de tu comandante? ¿O habrías abierto las puertas y te habrías rendido? Necesito saberlo, déjame tu respuesta honesta en los comentarios, porque esta pregunta me persigue. Y si esta historia te puso la piel de gallina, dale a ese botón de suscripción. Hay más batallas, más victorias imposibles y más momentos donde gente ordinaria hizo cosas extraordinarias. No te las pierdas.